Ya en el año 2022, Coca-Cola dejó de funcionar o tuvo paras en 10 ocasiones. Que en el año 2023 hubo 9 de estas paras y en lo que va del 24, o sea, de este año, ya van 6. El desarenador de Coca-Cola Sinclair no funciona y quien lo desarenice, buen desarenizador será. Eh, y eso es precisamente lo que está pasando aquí. Entonces, cuando el ministro habla de salidas de funcionamiento, se refiere a que hay que parar esa central para limpiar esa vaina a mano, Martín, a mano. Ya me imagino a los obreros de la central hidroeléctrica sacando a cuestas una vaca. Si este 26, ojalá no sea así, comienzan otra vez los apagones, le pedimos a nuestra audiencia, a la audiencia de Politizados, que hagan un repaso de este episodio, de Politizados precisamente, y que le digan a su correa interior: métete tu coca-codo por donde te quepa. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Martín, el día de hoy vamos a hablar de un tema del que ya nadie habla, la crisis eléctrica y especialmente la central hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair. Y nadie habla porque parece que los ecuatorianos somos con los apagones como Condorito con las goteras, ¿no? Había ese chiste de Condorito en el que se metía un tipo en la casa, pedía refugio a Condorito porque pegaba un aguacero y cuando entra en la casa ve que estaba llena de goteras y le dice, señor, pero ¿por qué no arregla las goteras? Y Condorito le dice, porque está lloviendo, pues. Pero cuando no llueve, ¿por qué no las arregla? Porque no hace falta, pues, le dice Condorito. Y así somos con la crisis eléctrica, ¿no? O sea, ya no tenemos apagones, ya nos olvidamos de la vaina. Y la verdad es que nuestro tiempo de gracia puede terminar este domingo, el domingo 26. Es el último día sin apagones, mientras San Pedro no disponga lo contrario. Em, y la verdad es que el estiaje ha sido a lo bestia. La causa de esta crisis ha sido muy difícil de evitar. Pero no estaríamos en este extremo de emergencia si la central hidroeléctrica, el tema de nuestro episodio de hoy, estuviera funcionando como debía funcionar. Sí, y la verdad es que, Roberto, estamos muy, pero muy lejos de que Coca-Cola funcione como se supone que debería funcionar, ¿no? Y estar funcionando. Los datos son como para dar miedo. Según el ministro Roberto Luque, ministro de Energía, y esto lo dijo en la Comisión de Fiscalización de AIPAME hace poquito, hace un par de semanas, tal vez unos ¿Mm? días más, que ya en el año 2022, Coca-Cola dejó de funcionar o tuvo paras en 10 ocasiones. Eh, que en el año 2023 hubo 9 de estas paras y en lo que va del 24, o sea, de este año, ya van 6. Más de una por Hay, mes. o sea, hay que parar a esta cosa por un defecto que ya vamos a ver, que es increíble. Eh, hay, hay versiones, sin embargo, a pesar de estos datos, hay versiones periodísticas de que hablan de que son muchas más las paras de Coca-Cola, ¿no? Por ahí vi un dato de que hablaba de 20 y pico en el 2023 y de 12 solamente en el 2024. Pero bueno, esta es la versión oficial del ministro Luque. Eh, eh, lo que pasa con estas cifras, Roberto, sean las del ministro o sean las otras, es que estamos en medio de una situación absolutamente insostenible, ¿no es cierto?
lo que tú ya decías, el domingo 26 se acaba este periodo de paz por el tema de los apagones, pero puede ser que desde el 26 todo se vaya al demonio otra vez. Coca-Cola genera el 25% de lo que se genera en electricidad. Eh, y sin embargo tiene unas fallas que hace que produce esta vulnerabilidad nuestra tan brutal. Eh, Básicamente, es un problema que no depende de las lluvias, como en el Austro, ¿no? Sino que por más que hayan lluvias, pueden haber problemas. Es más, cuando llueva fuerte, en el caso del Coca-Cola, los problemas serán mayores. Así es, Martín, y ahí es donde los correístas que construyeron esta vaina se quieren hacer los locos porque pretenden hacernos creer que esto de que cuando más llueve, más problemas hay en Coca-Cola, no es culpa de quienes hicieron la central, sino del río. Porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuando más llueve, más problemas hay en Coca-Cola, hasta el extremo de que tiene que salir de funcionamiento? Por un tema de sedimentos. El río arrastra sedimentos y según daba a entender la asambleísta del correísmo, Sofía Espín, en esa misma sesión de la Comisión de Fiscalización de la que estabas hablando, a la que acudió el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, según ella, el tema de los sedimentos no tiene nada que ver con la central. Eh, ella insistió en eso y quería que el ministro se pronunciara en ese sentido. Diga usted que el problema de los sedimentos problema por el cual tiene que salir de funcionamiento, tiene que parar el funcionamiento de la central Coca-Cola, no tiene que ver con la central en sí, esas palabras usaba, la central en sí, sino con los sedimentos, con el río. O sea, ahora la culpa es del río. Y claro, los ríos arrastran cosas, ¿no? Mientras más llueve, más cosas arrastran piedras, arrastran troncos, árboles enteros, arrastran animales muertos, vacas, qué sé yo, lodo, mucha tierra. Y precisamente por eso, porque los ríos arrastran cosas, todos los ríos, las centrales hidroeléctricas se diseñan o deberían diseñarse con un sistema de limpieza y evacuación de toda esa mugre, ¿no? Y eso es precisamente lo que esta central no tiene. Es lo que se llama el desarenador. El desarenador de Coca-Cola Sinclair no funciona y quien lo desarenice, buen desarenizador será. Eh, Y eso es precisamente lo que está pasando aquí. Entonces, cuando el ministro habla de salidas de funcionamiento, se refiere a que hay que parar esa central para limpiar esa vaina a mano, Martín, a mano. Ya me imagino a los obreros de la central hidroeléctrica sacando a cuestas una vaca. Ya veo a los ingenieros que estudiaron ingeniería eléctrica y debieron haber estudiado agronomía o qué sé yo, para cualquier cosa que les ayude a sacar animales muertos. Eso es lo que está ocurriendo en la central hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair. Sí, o sea, pendemos de un hilo, ¿no? Cualquier momento toca parar esa central y hay estiaje en el Austro y todo se va a los mil demonios. Eh, y este tema, Roberto, es un tema que no es nuevo. Viene desde casi los primeros años en que la central entró en operación, que fue en el 2016. 2016. Pero creo que incluso ya habían datos de esto, incluso antes, ¿no? Hay dos informes de Contraloría. Hay uno que examina los años del 2015 al 2017 y otro del 17 al 19. Pero en el 2018 ya hubo un informe hecho por
por la propia gerencia del Coca-Cola Sinclair, ya en manos del Estado ecuatoriano, que se llamó Reporte de Novedades, ¿no? Ujú. Ahí advertía ya el problema de los sedimentos. Y precisamente no le echaba la culpa al río como Como la Sofía señora Spin. Spin, sí. En ese documento ya se establece que el sistema le llaman SEDICON. SEDICON es el sistema para evacuar los sedimentos. Ya decían que era un desastre absoluto. Y que como la inauguración era con Xi Jinping, el presidente chino, no se dijo nada y se fue adelante con la inauguración. Ahí ya se hablaba del tema, que es otro tema, el de las fisuras en los distribuidores, etcétera, que es un tema que tiene que ver con la calidad del acero. Pero mira, en ese informe se dice así, abro comillas, el personal de mantenimiento de la central Coca-Cola Sinclair notificaron los problemas presentados en los desarenadores ubicados en el frente de captación con el funcionamiento del sistema SEDICON, mencionando que este sistema no funcionaba de forma automática, por lo que las maniobras se estuvieron realizando de forma manual. Es este horror del que tú hablas, ¿no? De que tienen que con palas, yo no sé con qué sacarán toda esa porquería, debido a que el sistema no eliminaba los sedimentos en su totalidad. Y se han detectado, sigue el reporte de novedades, inconsistencias en los datos entregados por las ecosondas. Las ecosondas yo supongo que serán unos medidores del tema de los... La cantidad de sólidos en el agua, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Bueno, y aquí viene lo más alucinante, pero vamos primero a una pausa y al regreso les contamos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Pues así son las cosas, Martín. No solo que ya no dependemos únicamente de la lluvia. Normalmente uno esperaba que llueva para que haya luz, ¿no es cierto? Para que haya energía. Dejaba Le de llover, echábamos, le echábamos la culpa solo a San Pedrito, ¿no? sí, Ahora resulta que también sí. ha sido el río. Pero la cosa es tan loca que si deja de llover, se nos va la luz. Pero si llueve demasiado, Coca-Cola tiene que salir de funcionamiento porque hay demasiados sedimentos mientras más llueva. O sea, mientras empaute, mientras más llueva, todo bien. En Coca-Cola, mientras más llueva, todo mal. O sea, en Coca-Cola tiene que llover lo justo. O sea, que tenemos que pasarle en nuestras oraciones a San Pedro, tenemos que pasarle el número de milímetros de lluvia Cúbicos. que necesitamos, ¿no? Sí. Ah, y esto del volumen de lluvia por año tiene que ver con la gran barbaridad de la desarenadora de Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal hecha la desarenadora de Coca-Cola o el sistema este que dices, Silicon? ¿Por qué estas bestias? Y esto consta también en un informe de Contraloría, en uno de estos informes de Contraloría que acabas de citar. Estas bestias hicieron, no hay otra manera de llamarlas, hicieron el estudio sobre los sedimentos, es decir, el estudio para calcular qué número de sedimentos, qué volumen de sedimentos puede soportar la central hidroeléctrica. La hicieron en época de estiaje, cuando los ríos están más bajos, cuando el agua escasea y arrastra poco material. Es decir, cuando menos agua hay en el río, en esa época hicieron los estudios sobre los cuales se basaron los cálculos de sedimentos y sobre los que se basó la construcción de este sistema para eliminar sedimentos. Esto es tan profundamente estúpido, Martín, porque los ingenieros siempre tienen que calcular el riesgo mayor al que va a estar sometida la obra que están haciendo. En cualquier caso, ¿no es cierto? Tienen que calcular, sea lo que sea esa obra, el riesgo mayor y multiplicarlo por 2, por 10, qué sé yo, cuando haces un puente colgante, los ingenieros que hacen puentes colgantes eh, calculan la fuerza del viento máxima histórica
que se ha producido en ese lugar, la multiplican por 10 y hacen un puente que resista a ese viento, el máximo histórico multiplicado por 10. No haces un cálculo para levantar un puente colgante sobre el dato de la fuerza promedio del viento, menos sobre el dato de la fuerza menor del viento. Eso sería una estupidez. Bueno, esa estupidez es la que hicieron aquí. Hicieron el cálculo de los sedimentos que soportaría la central hidroeléctrica sobre el dato de la época del año en la que menor sedimentos hay. O sea, eso solo hay dos posibilidades, o son profundamente estúpidos, o les vale tres atados, o lo hicieron, o sea, esto es una estupidez o un fraude, esto es un fraude a la fe pública. Sí, sí, mira, y esto de los sedimentos, esto son unos perfectos salvajes los que hicieron eso, porque ahora el tema de los sedimentos, que es el tema del que Sofía Spin quiere lavarse las manos, ¿no? Diciendo que es culpa del río. Ese tema es precisamente el que está en disputa en el arbitraje que la SELEC y Sinohidro mantienen en Santiago de Chile. Es que, Hay mira, una... es que mira, Martín, antes de que vayas con lo del arbitraje, hasta dónde será grave el error de ingeniería cometido por estos señores? Los exámenes de Contraloría dicen que en épocas de lluvia el contenido de sedimentos puede multiplicarse por 10 y en algunos casos hasta por 20. Es decir, el contenido de sedimentos que trae el río es 20 veces mayor al que puede soportar por la manera como lo hicieron. Es una locura. Sí, pero bueno, resulta que la SELEC ha presentado esta demanda en el arbitraje. Es simplemente un pedazo de la demanda. En el arbitraje en Santiago de Chile, como decía, únicamente por el tema de sedimentos y daños ocasionados por estos sedimentos en 580 millones de dólares. Ojo, solamente por sedimentos y daños causados por los sedimentos. Eso es sin contar con el tema de las fisuras que hay en los distribuidores, que es un tema que tiene que ver con la calidad del La otra acero. historia, sí. Sí, o sea, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero, 580. Si la obra en total costó 2.181 millones al final, 2.800 millones antes de que sí, tuvieran que gastarse en reparaciones posteriores. claro, Fernando Villavicencio calculaba en 3.100 millones para el año 2022 lo que se iba gastando en claro, Coca-Cola. y cuando estaba planificado, esto costaba, se planificó en mil En ciento 1.100, cincuenta millones. así es. Los 580 que estamos hablando del arbitraje solo en este tema es una cosa, no es una cosa menor, eso no es pelo de cochino. Eh, de lo que se conoce, de lo que hemos estado haciendo reportería, ese arbitraje terminará en aproximadamente 18 meses, es decir, en casi 2 años. Todavía falta, es largo. Eh, los chinos también hicieron una contrademanda. Precisamente lo que dicen los expertos es porque están buscando algún tipo de acuerdo eh, para forzar al gobierno ecuatoriano a llegar a un acuerdo. Los chinos les acusan a los ecuatorianos de demoras en las entregas de ciertas obras, de ciertos materiales, y también en defectos en la red de transmisión, donde también tuvo que ver el ex vicepresidente Glass. Pero sí, los expertos con los que he conversado dicen que la contrademanda china es para ver si se llega a un acuerdo, porque el tema no es nada sencillo, Roberto. 580 millones por el tema del desarenador y la acumulación de sedimentos. Hay que considerar que los sedimentos ya han ocasionado daños en las turbinas. Mm, en definitiva, han quitado años de vida útil a esas turbinas. Em, Aparte de lo que se pierde por los continuos parones, ¿no? O sea, lo que se deja Claro. de producir, la energía que se deja de producir para limpiar a mano lo que debería ser limpiado automáticamente por el desarenador. Ah,
Pero además está el tema de las fisuras, que es esa otra historia, como decías, las fisuras en los distribuidores, que para el año de la inauguración, que fue en noviembre del 2016, sumaban 7.648 fisuras, según el documento del que hablaste, este documento de reporte de novedades, algo así se llama, ¿no es cierto? Eran Sí, 7.648. Para el año 2022, esas fisuras ya eran 17.499, o sea, bastante más del doble. Eh, y lo que hace que todo esto sea más grave y más retorcido, Martín, es lo que reveló el ex gerente de Coca-Cola, Marcelo Reynoso, hace ya debe ser unos 2 o 3 años, eh, 2 años supongo, en la comisión de fiscalización que presidía Fernando Villavicencio. Él dijo que ya en el 2012, Marcelo Reynoso, ex gerente de Coca-Cola, dijo que ya en el 2012 las autoridades de SELEC fueron advertidas, estaban perfectamente conscientes de que había problemas porque los distribuidores tenían fisuras y que esas fisuras eran muy difíciles de, de, de reparar. ¿Qué es lo que hicieron? Las fisuras se debían al acero de mala calidad. Supongo que ese fue un negocio con el cual algunos chinos y algunos ecuatorianos deben haberse, acero deben haberse chimbo. enriquecido con la diferencia de costo del acero que tenían que comprar y el que realmente compraron y que fue un desastre. Eh, y sabiendo que ese acero de mala calidad era la causa de estas fisuras, las autoridades del gobierno de Correa autorizaron el encolado de los distribuidores en centenares de kilos de hormigón para poder arrancar la operación, es decir, cementaron la cosa. Eso es un gran fraude porque hubo un encubrimiento. A ciencia cierta sabían de la existencia de fisuras. El día que Xi Jinping y Rafael Correa inauguraron esta central en noviembre del 16, ambos, los dos, sabían que eso tenía problemas de fisuras que iban a comprometer el funcionamiento futuro de la central y que iban a costar millones de reparaciones, pero la urgencia de sus agendas políticas era mucho más importante. Inauguraron esa central. Eso fue un gran fraude, un acto de encubrimiento y un engaño a la fe pública impresionante, Martín. Es que es demencial, Roberto, es demencial. Esto que, o sea, esta gente que eran los funcionarios del gobierno de Correa, sabían en el 2012 ya sabían que la obra era una estafa y no dijeron absolutamente nada, se quedaron callados, eso es criminal. Y ahora es que lo más insólito es que aún existe un espacio donde esta gente siga alimentándose y creciendo esta, entre comillas, gloria de haber hecho esta presa, ¿no? Durante los apagones repetían y repetían que si no hubiera sido por las grandes obras del Correato o de Jorge Glass, Sí, estaríamos más jodidos de lo que ya estamos. La señora Sofía Spin en este tema no tuvo la más mínima vergüenza de decir, como ya contaste tú, que la culpa es del río, que es como decir, no traje el deber porque el perro se lo comió o algo así. O sea, es que es inconcebible. Y y todavía hay gente que les cree, todavía hay gente que les cree y periodistas que toman a esto como una versión, ¿no? Ha sido sí, requete verificado. Hay sí. dos informes de Contraloría, hay un informe de la propia Coca-Cola, hay los testimonios como el del señor Reynoso que acabas de recordar frente a Fernando Villavicencio, y todavía dicen que es una versión, que es un dato por ahí sueltito, ¿no? Y se los entrevista Y dan y lecciones. ellos dan las recetas, etcétera. Sí. Em, Y dan lecciones sí. y se rasgan las vestiduras diciendo crisis eléctrica, imprevisión, ¿cómo es que no han mantenido la central? Acusan a los gobiernos posteriores de no haber mantenido una central que está estructuralmente mal hecha por ellos, por su propia corrupción y su propia ineficiencia. Es, Es una es, locura, es Roberto, de locos, sí. es de locos. O sea, ¿en qué país normal las cosas hubieran sido así? Es que fíjate, a ver, haciendo un inventario de desgracias.
Primero, estudios para el cálculo del volumen de sedimentos hechos en estiaje. O sea, ¿qué se puede decir de esto, ingenieros de mierda? O sea, es increíble que esto haya ocurrido. Estudios para el cálculo de volumen de sedimentos hechos en la época del año en que menos sedimentos hay. Sigamos con el inventario. Un sistema de evacuación de sedimentos que no sirve para maldita la cosa, Para nada. porque no es automático. Entonces, como no es automático, hay que hacer con las manos, y al ser manual, hay que parar la operación. Al parar la operación, se va el 25% de la generación eléctrica. Un acero de mala calidad, Martín, que fue recibido con visto bueno pese a todas las advertencias, porque no es que lo del acero nos tomó inadvertidos. Se supo que ese acero no había sido hecho con con los requerimientos técnicos de una central como esta. Más de 17,000 fisuras a la fecha, y van contando, ¿ah? 17,000 era el dato del 2022, deben ser bastantes más. Y lo que no hemos dicho, Martín, lo que hasta ahora no hemos dicho, 76 millones de dólares en sobornos para la construcción pagados por Sinohidro. Además sobornados para eso. Y así, Roberto, si este 26, ojalá no sea así, comienzan otra vez los apagones, le pedimos a nuestra audiencia, a la audiencia de Politizados, que hagan un repaso de este episodio, de Politizados precisamente, y que le digan a su correa interior: métete tu coca codo por donde te quepa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.